buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Es lunes 24 de febrero, inicia la semana. Ana, ¿cómo estás, Dul? Bien, Mon, bien, emocionada, Día de la Bandera. Ah, sí, ahora sí estoy muy patriota, muy bien. Emocionada porque pues ya se acerca marzo y... La primavera. Me permito felicitarte, feliz cumpleaños. Gracias, sigo celebrando mi cumpleaños. Fue ayer, pero muy contenta, con mucha energía aquí también en la oficina. Y pues vamos a adelantarles de qué hablaremos hoy en Dos con Todo. El abogado de Ismael El Mayo Zambada, recuerden, está detenido en Estados Unidos, ha declarado a distintos medios en Estados Unidos, por ejemplo, Crash Out, que este narcotraficante no ha declarado ante fiscales de Estados Unidos, no ha dado alguna información que lo pueda pues, comprometer a ser ya sentenciado o avanzar en el juicio. Incluso está planteando que buscará llegar a un acuerdo pues, para evitar la pena de muerte. También les tenemos información sobre lo que comenta el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, acerca del exgobernador priista Alejandro Murat, que hoy está pues ya afiliado a Morena. Lo está acusando de buscar un acuerdo en lo oscurito para tener impunidad. Así es, Mon, y en el Con Todo de este lunes, pues les traemos una especie de continuación sobre el informe de Oxfam México respecto a las mayores extractoras de agua aquí en México. Bueno, les vamos a hacer un zoom al Aeropuerto Internacional de Cancún porque justamente es la empresa que más agua extrae en el sector servicios. Les vamos a explicar por qué. Entonces, pues una breve pausa, Mon, y arrancamos. Muy buenas noches, gracias por permanecer aquí conectadas con nosotras, por dejar su like, sus comentarios y por las felicitaciones que están llegando ya en el chat. Muchas gracias. Vamos a arrancar, Dul, con la información de este lunes 24 de febrero. Hoy el presidente Donald Trump afirmó que su plan de aranceles a México y Canadá avanza, al igual que aquellos que se implementarán a otros países. Esto pues lo dijo al insistir en que han sacado ventaja de Estados Unidos. Cuestionado al respecto, el presidente estadounidense dijo: así que los aranceles seguirán adelante. También añadió: vamos a ganar mucho terreno, todo lo que queremos es reciprocidad. Queremos tener lo mismo, así que si alguien nos cobra, nosotros cobramos. Es muy simple, pero será muy bueno para nuestro país. Esto lo dijo en conferencia de prensa hoy en la Casa Blanca, donde estuvo acompañado del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Trump reiteró que los aranceles que pretende imponer su gobierno son a raíz de que Estados Unidos ha sido sumamente maltratado por muchos países, no solo Canadá y México. Él comentó también que ha leído los acuerdos comerciales que ha firmado Estados Unidos con distintos países y reitera esto que ya ha dicho durante los últimos meses, que se han aprovechado de Estados Unidos. Las declaraciones de Trump se dan a pocos días de que se venza la prórroga pactada entre Estados Unidos con los gobiernos de México y Canadá. Recuerden que tanto México como Canadá se comprometieron a reforzar sus fronteras para reducir el tráfico de drogas y el flujo migratorio hacia territorio estadounidense. A cambio de eso, pues Estados Unidos acordó pausar por un mes la aplicación de aranceles que estaba planeada para iniciar desde el primer día de febrero. Vamos a escuchar qué es lo que dijo este lunes el presidente Donald Trump. We're on time with the tariffs, and it seems like that's moving along very rapidly. We've been mistreated very badly by many countries, not just Canada and Mexico. We've been taken advantage of. We were led by, in some cases, fools, because anybody that would sign documents like they signed, where they were able to take advantage of the American people, like
has happened over the last long period of time, except for a little 4-year period that took place 4 years ago. But anybody that would agree to allow this to happen to our country should be ashamed of themselves. No, the tariffs are going forward on time, on schedule. This is an abuse that took place for many, many years. Una vez más, Donald Trump amaga con este tema de los aranceles, Mon. Y en producción estábamos hablando qué día es cuando se reactiva la pausa que Trump había dado a México y otros países en torno a la aplicación o no de aranceles de 25%. Es el futuro, el próximo 4 de marzo, cuando se reactiva este tema. Y por ahora, al menos hoy, lunes 24 de febrero, dijo que sí van estos aranceles de 25%. Mon, es importante justamente ahora que estamos hablando tanto de Donald Trump y del gobierno de derecha precisamente allá en Estados Unidos, hablar sobre lo que está pasando allá en Alemania. Alemania, la principal economía de Europa y donde un continente donde ya hay ciertos gobiernos de derecha como en Italia. Bueno, este fin de semana se celebraron elecciones legislativas y pues se llevó el carro completo, digamos, la derecha. Primero el Partido Conservador y también la ultraderecha, conocida como Alternativa para Alemania. Qué mejor que justamente la cadena DW nos dé este reporte sobre lo que aconteció en las elecciones, una agencia alemana. Y volvemos con quién es Merz, justamente el futuro canciller de Alemania, es lo más probable. Germany just shifted to the right in these elections. Two things happened. Conservative CDU-CSU leader Friedrich Merz won, and the far-right AfD party doubled its share of the votes nationwide, although it has no chance of joining any government. Let's start with the winner of the night. Conservative Friedrich Merz has vowed a turnaround on migration policy. He's floated the idea of permanent border controls. He's also in favor of tax breaks to revive the economy. And he calls for strong leadership from the EU and Germany to stand up to Donald Trump over Ukraine. Wir müssen jetzt wieder schnell handlungsfähig werden, damit wir im Inneren das Richtige tun können, dass wir in Europa wieder präsent sind, dass auf der Welt wahrgenommen wird, Deutschland wird wieder zuverlässig regiert. The big loser of the night is German Chancellor Olaf Scholz. The collapse of his three-way coalition has seen historic losses for his Social Democrats. He used his concession speech to warn of the dangers of the rise of the AfD to German society. Dass in diesem Land eine extrem rechte Partei wie die AfD solche Wahlergebnisse bekommt, das darf niemals etwas sein, mit dem wir uns abfinden werden. Ich werde mich damit nicht und niemals abfinden. That surge in support for the far-right AfD is ringing alarm bells here in Germany. The AfD party is in part seen as wanting to undermine democracy itself. That's why the parties of the center refuse to work with it. That's known as the firewall, and it has been criticized by Elon Musk and US Vice President J.D. Vance. The surprise of the night is the comeback of the left party. The big question now is how fast the winner, Friedrich Merz, will be able to forge a coalition here in Germany that could become potentially complex. He says he wants to lead Europe, particularly in the face of the challenge by US President Donald Trump and Russia. But first, he will have to prove that he can compromise here in Germany and forge a coalition. Continuando con este pulso de detectar qué gobiernos de derecha actualmente ya están expandiéndose en el mundo y sobre todo de ultraderecha en el caso allá de Alemania con este partido, es importante saber quién es el futuro muy probable canciller de Alemania, de este partido conservador.
Bueno, primero, pues él tiene una formación de empresario, Mon, y de hecho sí, una de sus políticas es abogar por menores impuestos para las empresas. De acuerdo con un análisis de The Conversation, pues es un liberal económico. Tiene una visión económica muy diferente, por ejemplo, a la de la otra canciller, Angela Merkel. En 2003, por ejemplo, abogó por una simplificación radical de las normas fiscales de Alemania, es decir, algo positivo para las empresas en cuestión de pago de impuestos. Insisto, él estuvo incluso en un consejo de administración de una empresa, trae esa formación. Por el lado económico es liberal, pero por el lado social es bastante conservador, Mon, porque ahí les va. Ha hecho bastantes comentarios incómodos sobre la homosexualidad. Por ejemplo, sobre el alcalde homosexual de Berlín, dijo: no me importa mientras no se acerque a mí. También es abiertamente, o al menos trae un historial de votos como legislador contra el aborto. Y también reaccionó sobre el tema del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que firmó un decreto para que solo se reconozcan 2 géneros, hombre-mujer. ¿Qué piensa él, futuro canciller de Alemania? Se puede entender su postura, así lo dijo. También pues es pro-Europa, es decir, no está a favor de que se separe, como en el caso del Brexit. Con algunas salvedades, dice The Conversation, Merz es pro-europeo, fue miembro del Parlamento Europeo en el 89 y también en el 94. Por ahí no habría problema de que quisiera separar a Alemania, la principal economía de Europa, precisamente de la Unión Europea. Y sus tratos con la extrema derecha han sido controvertidos. Él está dirigiendo un partido conservador allá en Alemania, pero para hacer coalición pues necesitaría justamente unirse a algunos partidos políticos, y ya le hizo guiños la lideresa de ese partido de ultraconservador, AfD, la Alternativa de Alemania. En 2023, por ejemplo, Merz reflexionó sobre la posibilidad de cooperación a nivel local, señalando que estamos obligados a reconocer las elecciones democráticas antes de dar marcha atrás. Es decir, no está descartado que hagan coalición el Partido Conservador y además el partido de ultraderecha allá de Alemania. Es más conocido por ejemplo, sus posturas neonazis, pero actualmente su lideresa es una mujer que vive con su pareja mujer, lo cual ha sido señalado por ser un contraste, es decir, es un partido de ultraderecha cuya lideresa actualmente es una mujer que vive con otra mujer. Y finalmente se verá acorralado por la política de coalición. A eso voy con el tema de que necesita hacer coalición. Merz tendrá que llegar a un acuerdo con otros partidos para poder gobernar. Esto hará que su programa estrella de recortes fiscales, esto que busca en beneficio de las empresas, pues sea difícil de lograr, ya que los recortes en el gasto social o climático serían un anatema para todos los posibles socios de coalición. Pues ahí está el tema de cómo se está conformando los gobiernos de derecha allá en Europa. Importante Alemania, precisamente por ser la principal economía europea, y porque tienen este partido de ultraderecha, de neonazis. El viernes hablábamos de este tema de, pues como acá, del lado de América Latina y en el CEPAC, donde se reúnen todos los personajes conservadores, pues estaban jugando a este saludo. Bueno, allá es el partido verdaderamente de ultraderecha. Bueno, Edul, eso pasa en Europa. Vamos con información de el Mayo Zambada, aquí en México y Estados Unidos. Ismael El Mayo Zambada, detenido desde julio del 2024 y quien ha expuesto que fue secuestrado para ser detenido ilegalmente en Estados Unidos, estaría dispuesto a declararse culpable y llegar a un acuerdo con fiscales estadounidenses con tal de que no se le condene a la pena de muerte. Eso informó el abogado del narcotraficante Frank Pérez, y eso lo dijo en una entrevista que sostuvo con Ioan Grillo, periodista especializado en política y narcotráfico y que es colaborador en medios como el Time, el New York Times, HBO. Y esto fue una entrevista publicada en exclusiva para el medio Crash Out. El abogado Frank Pérez afirmó que Zambada, que es el cofundador y ex líder del cártel de Sinaloa, puede ser sentenciado a pena de muerte, pero pues estas acusaciones están todavía por ser determinadas. Lo que planteó es que en caso de que no se les
dicte una sentencia, Ismael El Mayo Zambada buscaría un acuerdo de culpabilidad. Les voy a leer parte de lo que declaró el abogado de Ismael El Mayo Zambada. Una vez que se tome la decisión de hacer lo que llaman no buscar, de que no van a pedir la pena de muerte, entonces él estaría interesado en un acuerdo de culpabilidad. No quiere ir a juicio. No creemos que la pena de muerte sea apropiada dada su edad y dado el hecho de que fue secuestrado. También lo que está señalando el abogado es que un juicio podría costarle al gobierno de Estados Unidos millones de dólares, además de que los procedimientos legales relacionados a la pena de muerte suelen tomar varios años, mientras que un acuerdo de culpabilidad podría concretarse rápidamente. Planteó lo siguiente: el problema ahora es tratar de determinar si el gobierno va a pedir la pena de muerte o no. El viernes les informábamos que de esta carta que envió Ismael El Mayo Zambada al consulado de Nueva York, en donde pedía ser repatriado a México porque pues, afirma haber sido secuestrado en México y después trasladado ilegalmente a Estados Unidos. Recuerden también que les informamos que la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a informar lo que han solicitado Estados Unidos, los datos que les han solicitado, para pues tener más detalles de cómo fue la detención de Ismael El Mayo Zambada, que como les comentamos está detenido en Estados Unidos desde julio del 2024. Sí, Simón, en esta entrevista que da el abogado Frank Pérez a Crash Out, también habla sobre si va a hablar o no. Pues se espera que en algún momento, bueno, así como ocurrió con el juicio del Chapo Guzmán, pues se dan declaraciones sobre políticos mexicanos o sobre narcos. Sin embargo, quiere llegar a un acuerdo para que ni siquiera se llegue a un juicio, siempre y cuando no le den la pena de muerte. Bueno, sobre si ya habló, en esta entrevista el abogado Frank Pérez asegura que no ha proporcionado información sobre otros narcos ni tampoco sobre políticos mexicanos, esto a los fiscales de Estados Unidos desde que fue capturado el 25 de julio del año pasado. Además, ojo, no busca convertirse en un colaborador o informante. Según indicó el abogado, los rumores sobre que el ex líder del cártel de Sinaloa pudiera estar brindando información a la justicia estadounidense a cambio pues, de ciertos favores, dijo que pues esto no es verdad, es completamente falso. Entonces, ojo, no planea convertirse en un informante de las autoridades de Estados Unidos, quiere llegar a un acuerdo como tal para no tener la pena de muerte. Además de la entrevista que le da a Crash Out, también este lunes habla el abogado con la agencia Reuters, fueron declaraciones más sencillas. Leo la nota, el cable de Reuters. El capo del narcotráfico mexicano Ismael El Mayo Zambada está dispuesto a aceptar un acuerdo de culpabilidad, declararse culpable, si eso significa que los fiscales no piden la pena de muerte, dijo su abogado a Reuters el lunes. Esto significaría, dice el cable, un cambio en la posición de Zambada después de que el hombre de 76 años se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas en septiembre en un tribunal de Nueva York. El señor Zambada dice no quiere ir a juicio y está dispuesto a aceptar la responsabilidad de un cargo que no implica la pena de muerte. Recuerda, esta agencia tiene 17 cargos por delitos graves, incluyendo tráfico de drogas, lavado de dinero y cargos por armas, y está encarcelado en espera de juicio. Pero si se llega a un acuerdo, pues no habría tal juicio, y se declararía culpable de estos cargos. Bueno, esa es la información más reciente que tenemos sobre las declaraciones de la defensa legal de Ismael El Mayo Zambada. Vamos a avanzar, Dul, con la información, nada más recordándoles que pues esta semana se dará información sobre lo que está buscando la Fiscalía General de la República, saber sobre esta detención de Ismael El Mayo Zambada, es a lo que se había comprometido la presidenta hace unos días. Entonces, pues el tema seguirá dando de qué hablar en estos días y aquí les informaremos. Vamos ahora con lo que pasó en Oaxaca el día de hoy, Duli, que tiene que ver
con todos estos señalamientos de los últimos días de militantes de Morena, el rechazo que ha habido ante la afiliación de Alejandro Murat, el expriista, exgobernador de esa entidad. Hoy el gobernador de Morena en Oaxaca, Salomón Jara, planteó que los exgobernadores priistas José Murat, exgobernador de 1998 a 2004, y Alejandro Murat, exgobernador del 2016 al 2022, buscan un acuerdo en lo oscurito con su gestión. Así lo planteó en conferencia de prensa. Lo dijo a la par de señalar un adeudo con el que terminó la gestión de Alejandro Murat, quien hace unos días formalizó su afiliación a Morena, algo que han rechazado militantes en esa entidad. El gobernador de Morena se opuso desde el 18 de febrero a la afiliación de Murat, porque recuerden que además hace unos años buscó ser incluso candidato presidencial del PRI. Ya no me acordaba de eso, pero cuando terminó su gestión ya había anunciado que también quería ser candidato con el PRI. Bueno, ahora está en Morena, Alejandro Murat. Y desde la semana pasada el gobernador de Morena llamó el gobernador de Morena de Oaxaca, Salomón Jara, llamó a la Comisión de Honor y Justicia de ese partido que rechace la incorporación de Murat y de Miguel Ángel Yunes, el legislador que ahora también es parte de Morena, porque dijo que ambos representan todo lo contrario a los principios y valores del partido. Bueno, hoy el gobernador Salomón Jara dijo que en Oaxaca la población no quiere a Murat y que si no ayudó en la entidad, pues difícilmente lo hará a nivel nacional. Escuchemos qué es lo que planteó hoy el gobernador de Oaxaca en conferencia de prensa. Y toda la deuda que nos dejaron fue terrible. Eso no lo dice ahora ya está, Corro ya lo tienen ahí como para... Sin corrupción ni moches y sin incurrir en subejercicio. Ya les comenté cuánto fue del subejercicio que nos dejó en su primer año Alejandro Murat, su segundo año, porque no solamente fue el primer año. Sin corrupción y sin moches y aumentando la recaudación, nos dejó en 3.500 millones de pesos la recaudación al año. Terrible. Y eso no lo dicen porque tenían sus cajas chicas. Todo esto es lo que ha permitido invertir un monto histórico de casi 5,000 millones de pesos en programas sociales destinados para quienes más lo necesitan. Nada más pregunto, ¿qué programa social tuvo la administración pasada? ¿O qué programa social tuvo José Murat? Ninguna, ni una tuvo. Por eso están enojados con nosotros, por eso nos atacan hoy, un día sí y el otro día también. Y es constante. No lo vamos a parar porque ellos quisieran que a cambio de eso hubiera un acuerdito en lo oscurito y nosotros no vamos a acordar con nadie. Y también están enojados porque ya se les acabó el negocio, ya se les acabó los privilegios, y si supieran lo que la gente piensa y dice de ellos, pues no serían tan cínicos ni se pasearían tan tranquilos. Viven en una burbuja, ojalá vinieran a Oaxaca y que se pasearan en el centro o que fueran a Miahuatlán, a Pinotepa, a la tierra de nuestra amiga periodista, etcétera. No van. Pero si no ayudaron aquí, ¿qué nos van a ayudar en el país? Esto lo dijo hoy el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, pero ayer Alejandro Murat, actual senador, dijo que en Morena lo han tratado muy bien y a quienes critican su incorporación al partido les pidió no tener piel sensible. También negó los señalamientos de corrupción que
pues, como ha señalado el actual gobernador Salomón Jara, habrían marcado su gestión. Esto es lo que dijo textualmente Alejandro Murat a la prensa ayer en Tabasco. A mí me han tratado de poca madre aquí en Morena, y para atrás ni para tomar vuelo. Aquí estoy a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum y de México. Los que tengan la piel delgada, si no pueden, que se hagan a un lado. Te sorprendió, Dul, pero es lo que dijo, que lo han tratado. Es que me recordó las palabras de Yunes, que fueron parecidas, no tan finamente como lo dijo Murat, pero también dijo que se sentía en casa allá en Morena. Pues, ahora resulta que los tratan bien. Sí, los tratan muy bien, se veía muy, muy contento, pero bueno, a la par están estos señalamientos de la militancia en Oaxaca, pero también de, pues, en otras entidades, ¿no? Ya les decíamos en Veracruz, con la afiliación a Miguel Ángel Yunes, expanista. Sí, y no olvidar que los primeros que señalaron quiénes eran los Murat y por qué no debían estar en Morena, fueron los de la dirigencia de Morena allá en Oaxaca. Luego la semana pasada pues hace las declaraciones la gobernadora de Veracruz, y esa misma noche se le une el gobernador Salomón Jara, y hoy detectas que en la conferencia pues se va todavía más recio. Bueno, pues ahí estamos. De Oaxaca, si te parece, nos vamos a saltar hasta Tamaulipas. El miércoles 26 de febrero de este año se van a cumplir 2 años del asesinato de 5 jóvenes que estaban allá en Nuevo Laredo, asesinato por parte de militares. Bueno, pues hoy un juez federal ya declaró culpables tanto de homicidio calificado como de homicidio calificado en grado de tentativa a 4 militares, precisamente por esta emboscada contra 5 jóvenes en la madrugada del 26 de febrero del año 2023, hace 2 años. Estos militares eran cabos y se llaman Agustín N., Bernardo N., Jorge N. y Juan Carlos N. En la audiencia estuvieron por videollamada desde la prisión militar número 1, allá en Reynosa, Tamaulipas. Bueno, ¿qué pasó hace 2 años, Mon? Aquel 26 de febrero, 5 jóvenes estaban en un centro nocturno, estaban celebrando que Gustavo Ángel Suárez Castillo acababa de enterarse que iba a ser padre. Bueno, pues aquella madrugada, Gustavo, Wilberto, Jonathan, Alejandro y Gustavo Pérez fueron asesinados. Otros 2 jóvenes, Alejandro y Gerardo, lograron sobrevivir a este ataque de los militares. El Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo el día de hoy emitió un comunicado para informar este tema de que ya fueron declarados culpables de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. En este comunicado además recuerda lo siguiente: aquella madrugada del 26 de febrero, cuando se dirigían ya a sus domicilios, fueron perseguidos por al menos 3 vehículos del ejército y acribillados sin motivo alguno en una de las colonias más populares de esta frontera, ya en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El capitán de caballería llamado Helio Conde Toledano afirmó como parte de esta investigación, lo cual fue clave, que los 4 cabos dispararon sin haber recibido una orden superior. Mañana martes los familiares de estas víctimas de los militares los van a recordar en unas ceremonias, porque justamente el miércoles 26 de febrero se cumplen 2 años de estos hechos. 2 años. Y Dul, pues nos vamos con información que se publica el día de hoy en Sin embargo MX, información de nuestro colega Manuel González. Un texto en donde expone cómo los seguros médicos se han encarecido un 47% en 10 años aquí en México, además de que suman abusos. La dificultad para acceder a un servicio público de salud ha llevado a millones de personas a recurrir a seguros de gastos médicos privados, pero los precios se han elevado en la última década y también las quejas. Incluso los órganos reguladores han advertido una concentración de empresas y registrado abusos contra los usuarios. En diciembre del 2022, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, identificó altos costos por cambiar de compañía aseguradora, falta de información sobre las características de los servicios contratados y opacidad en la calidad de los servicios hospitalarios. Las 4 aseguradoras con mayor participación en el mercado emiten 75% de las primas, sumado a que los precios de las pólizas de estos servicios muestran una tendencia al alza. Vamos a ver el siguiente video que prepara la unidad de multimedia de Sin embargo, con información de Manuel González, y ya saben, el texto lo encuentran completo en Sin embargo MX.
La dificultad para acceder a un servicio público de salud y también el avance de la edad promedio de México ha llevado a millones de personas a recurrir a seguros de gastos médicos privados, pero los precios se han elevado en la última década y las quejas también. Incluso los órganos reguladores han advertido una concentración de empresas y registrado abusos contra los urgidos usuarios. Y es que el número de personas protegidas con un seguro de gastos médicos aumentó 50% en la última década. De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, pasaron de ser 8.465.000 personas registradas en 2012 por esta organización a 12.750.000 personas para 2022, de acuerdo con el reporte de julio de 2023 de su directora general, Norma Alicia Rosas. Las cifras del reporte de la AMIS indicaron que el monto acumulado estimado pagado al cuarto trimestre de 2022 fue de 87.317 millones de pesos por estos seguros médicos, con un costo medio nacional promedio por siniestro o padecimiento de 129.113 pesos. En 2022, el salario mínimo fue de 172.87 pesos diarios, 5.186.1 pesos mensuales. En la frontera norte fue de 260.34 pesos diarios y 7.810.2 pesos mensuales. Para 2022, el 10% de la población contaba con un seguro de gastos médicos, pero cifras de Hacienda citadas por AMIS concluyen que el gasto de bolsillo en salud de las personas es de 49.4% una vez cubiertas sus necesidades alimentarias. Pero esto genera sus propios problemas. En diciembre de 2022, la Comisión Federal de Competencia Económica presentó un estudio en el que identificó problemas que reducen la presión competitiva en perjuicio de los consumidores. Por ejemplo, altos costos por cambiar de compañía aseguradora, falta de información sobre las características de los servicios contratados, la forma de remunerar a los agentes de seguros y opacidad en la calidad de los servicios hospitalarios, entre otros, aunque todos ellos, concluye, generan aumentos en los precios de las primas de contratación. Además, hay otros problemas como que las aseguradoras no están obligadas a reconocer la antigüedad de los clientes que proviene de otras y a cubrir preexistencias, además de que los periodos de espera para atender ciertos padecimientos vuelven a comenzar desde cero. Esto provoca que muchos de los usuarios permanezcan atados a su primera elección de aseguradora, independientemente del aumento de precio de sus pólizas con la renovación anual. Y es que el costo nacional promedio por enfermedad explotó entre 2013 y 2022. Según la propia AMIS, pasó de 34.200 pesos hace 8 años a los 129.000 pesos hace 2 años. El monto total pagado por año también se elevó, pasó de 24.000 millones de pesos en total anual en 2010 a los 87.000 millones de pesos en 2022. Hubo enriquecimiento también de las empresas. Los seguros de gastos médicos son un mercado en México que tiene un valor de 92.000 millones de pesos anuales y 13 millones de personas están cubiertas por ellos, pero según la COFESE es poco transparente y se encuentra altamente concentrado, ya que las 4 aseguradoras con mayor participación emiten 75% de las primas con una tendencia de los precios a la alza. Para denunciar un caso de abuso de este tipo, se puede recurrir a la queja médica, que es una petición a través de la cual una persona física por su propio interés o en defensa del derecho de un tercero solicita la intervención de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en razón de llegar a una solución, cuando haya negativa de servicios médicos obligatorios o la irregularidad en su prestación, siempre y cuando sean de naturaleza civil o de atención médica. Momento de pasar al con todo de este lunes 24 de febrero. El Aeropuerto Internacional de Cancún es bastante conocido por las mafias de los taxis, pero el día de hoy hablaremos por qué es la empresa que más agua extrae en el sector servicios. Vamos con todo. Bien, recordarán, audiencia, que hace un par de semanas recuperamos el informe de Oxfam México precisamente sobre los principales extractores
de ganancias y de concesiones de agua aquí en México. El propio director de información, el jefe de información, Obed Rosas, nos pidió hacerle un zoom al Aeropuerto Internacional de Cancún, precisamente porque pues en estas barras de extractores de agua en el sector servicios, pues por mucho era este aeropuerto. La pregunta era ¿por qué? Bueno, tratamos de responderla, Mon. Primero, para hacer memoria, si Luis nos puede por favor proyectar precisamente esta gráfica de los 10 concesionarios que más agua extraen exclusivamente del sector servicios. Ahí justamente pues por mucho se ve que es el aeropuerto de Cancún, respecto por ejemplo al gobierno del estado de Morelos. Bueno, más puntualmente, las mediciones que hace Oxfam México consultando los datos de la Conagua es que este aeropuerto ha extraído 42.190.455 metros cúbicos de agua por año desde que obtuvo sus 4 concesiones en el 97, en el 98, en el 2008 y recientemente en el 2019. Desde los 90 hasta septiembre de 2024 ha extraído más de 40 millones de metros cúbicos. Para hacer un ejercicio de dimensión de cuánta agua estamos hablando, pues Oxfam México da lo siguiente. Si una persona, Simón, tomara un baño con el agua que utiliza el aeropuerto de Cancún en un año, esta sería una ducha de 4,000 años ininterrumpidos. 4,000 años ininterrumpidos es algo inimaginable, pero justamente es para dimensionar de cuánta agua estamos hablando. Bien, es importante, Mon, saber quién gestiona este aeropuerto. Insisto, es internacional y de hecho a nivel mundial es uno de los más utilizados, uno de los 10 más empleados a nivel mundial. Bueno, está ubicado en el municipio Benito Juárez, allá en Quintana Roo. ¿Quién lo opera? Grupo Aeroportuario del Sureste, conocido como ASUR. Bueno, ASUR a su vez es presidido por el millonario, por este magnate llamado Fernando Chico Pardo. De acuerdo con la lista de Forbes, tiene 3,000 millones de dólares de fortuna, está pues no en el top, pero sí aparece entre los más millonarios de la revista de Forbes. Por ejemplo, en su momento perteneció al Consejo de Administración de Empresas de magnate Carlos Slim, estuvo en Imbursa y estuvo en Carso. Y entre los accionistas de ASUR, este grupo aeroportuario del sureste que a su vez gestiona el aeropuerto, está ADO y BlackRock. Justamente BlackRock, pues uno de los principales administradores de fondo del mundo, Mon. También la información que se publica este fin de semana en Sin embargo MX, de la revisión que hiciste de por qué el aeropuerto de Cancún está gastando muchísimo más agua que, por ejemplo, el gobierno del estado de Morelos, que veíamos en esa gráfica del último informe de Oxfam. Ahí también nos informas que antes de los... le estamos viendo, miren, pues el comparativo es que llama muchísimo la atención cómo es el aeropuerto de Cancún y más, por mucho menos, está el gobierno de Morelos, ¿no? Para tener esa... Todo un estado. Sí, todo un estado. Bueno, la información que tenemos es que antes de los 90 los aeropuertos pues eran administrados por el gobierno federal, pero desde el 98 por concesión de la Secretaría de Comunicaciones dirigida por el sedillista Carlos Ruiz Sacristán, ASUR puede operar por 50 años 9 aeropuertos en el sureste de México, incluyendo el aeropuerto de Cancún, el destino turístico pues más importante en México, por las playas y porque llegan pues al año miles de turistas. El Aeropuerto Internacional de Cancún también que ha sido conocido últimamente por estas mafias de taxistas que cobran muchísimo a los turistas, comenzó sus primeros vuelos comerciales desde los 70. Después de 5 décadas de crecimiento y la concesión del gobierno federal en los 90, actualmente opera más de 500 vuelos por día, con un promedio mensual de 800,000 pasajeros nacionales y el tráfico de unos 2 millones de pasajeros internacionales. Esto con datos del aeropuerto. Simone, es importante recordar el origen de que ASUR ahora gestione este aeropuerto, porque justamente es un caso más de privatización que termina en un desastre.
antes de los 90 era el gobierno federal el encargado de gestionar los aeropuertos y si no se hubiera privatizado sería el encargado pues precisamente de tener un uso más eficiente del agua. No fue así, como decías, pues fue concedido por 50 años a Azur, en tiempo de Cedillo. Y en este informe, el que les platicamos, del que les informamos hace unas semanas, bueno, Oxfam México también expuso que si bien el sector turístico se promueve como uno de los más importantes de la economía nacional, pues no se ve realmente que beneficia a la mayoría de la población porque los empleados de este sector tienen que ser contratados por temporadas y con sueldos bajos. Les voy a leer un fragmento de lo que señala esta organización en su último reporte. Del 2000 al 2023, 4 de cada 5 trabajadores en el sector turístico y de hotelería eran mozos, camaristas, y para esos tipos de personas trabajadoras, la mediana salarial fue de 5,368 pesos. En cambio, las personas en direcciones y gerencias, que representan solo 1 de cada 5 personas trabajadoras del sector, ganan virtualmente el doble, unos 10,524 pesos. Esto para dimensionar, pues, para contrastar el discurso de nosotros con el turismo apoyamos a la creación de empleos, sí, pero ¿qué tipo de empleos? Sí, esa vez de que también lo expusiste en la presentación de todo el informe, también fue de los datos que más llamaron la atención. Ahora, volviendo al Aeropuerto Internacional de Cancún, pues como toda empresa, Azur tiene que pues, publicar sus informes anuales. En este caso también tiene un informe de sostenibilidad. Año 2023 es el último que ha publicado en su página web. Bueno, ¿qué es lo que tiene este aeropuerto? Ya nos ponían en pantalla pues en sí el mapa. A ver si nos pueden proyectar el del hotel. Porque justamente además de contar con 4 terminales y aires acondicionados, los aires acondicionados también demandan muchísima agua, tiendas de conveniencia, boutiques, perfumerías, joyerías, servicios VIP y restaurantes. Este aeropuerto tiene además entre su terminal 2 y 3 su propio hotel, el Hilton Garden, el cual cuenta a su vez con una alberca al aire libre y también un restaurante, justamente entre la terminal 2 y 3. Y ahí se ve la imagen, la alberca que está circular. En otra ahí está ya más cerquitas, justamente circular esta alberca. Bueno, a lo que voy, Mon. Si ya tienen todo esto, toda esta demanda de agua, ¿cuáles han sido las medidas de la empresa Azur para intentar reducir su consumo? Bueno, en el caso del Aeropuerto Internacional de Cancún, ninguna. No. Y es el que, aunque es el que más agua. De todos los aeropuertos que tiene Azur, sí, claro. ¿Por qué digo que ninguna? Porque si nos puede también, Luis, apoyar con estos cuadros de objetivos que tienen cada uno de estos aeropuertos de Azur. Bueno, está muy pequeñito, pero justamente del lado izquierdo dice Aeropuerto Cancún y los de abajo son las metas, pero para el aeropuerto de Cozumel. En el objetivo ustedes pueden ver que no tiene el Aeropuerto Internacional de Cancún como objetivo a largo plazo, siquiera mediano, reducir el consumo de agua, solamente medir su consumo de agua. En cambio, en contraste, el de Cozumel pues sí busca reducirlo, por ejemplo, instalando a mediano plazo pues captadores fluviales e incluso también instalando los famosos baños seco, es decir, que ya no se le jale y se desperdicie un montonal de agua. La única meta del Aeropuerto Internacional de Cancún en cuestión del estrés hídrico, y a pesar de ser el que más consume, es instalar 17 medidores de aprovechamiento con transmisión remota de los volúmenes extraídos a las autoridades, el cual lleva hasta el corte del informe de 2023 un avance de 48%. Y lo que te decía fuera del aire, no pasa nada. Hasta la fecha, en su informe enfatiza que la empresa Azur, gestora de este aeropuerto, no se ha hecho acreedora a ninguna sanción, ya sea multa o penalización, pues ha cumplido con todas las leyes y además estas 4 concesiones pues las obtuvo de manera legal.
Y también un dato que encuentras es que 8 de los 9 aeropuertos de ASUR en México, incluyendo el de Cancún, sí están equipados con plantas de tratamiento que reciben las aguas residuales de las terminales, ¿no? Y de los edificios, pero pues no hay planes para reducir su gasto de agua, al menos en los próximos años. De acuerdo con su informe, se le pidió una entrevista para saber si en algún momento planean instalar captadores pluviales, pero no nos contestaron. Entonces ahí está el contraste de otros aeropuertos que la propia Sur gestiona con este que es el más utilizado a nivel, uno de los más utilizados a nivel mundial y el que más gasta en el sector servicios turístico. Sí, en el sector servicios, que en este informe que les comentamos de Oxfam México, pues incluye hoteles, incluye balnearios, y de todos esos pues le sigue ganando el aeropuerto. Y nada más pues para repetirles el dato por si apenas se van conectando o si quieren dimensionar la cantidad de agua que está utilizando el aeropuerto de Cancún. Si una persona tomara un baño con el agua que utiliza este aeropuerto de Cancún en un año, esta sería una ducha de 4,000 años ininterrumpidos, que esa es la comparación que sorprende. Dice Ana G. que la hice reír porque esperaba escuchar una medida de mitigación o de reducción de agua y pues no hay tal. Pues ya con este análisis, Mon, es momento de pasarnos ya a la sección al cierre, porque ya son las 9:24. Gracias por continuar con nosotras, gracias por sus likes y sus comentarios. Pues este es un tema local, es decir, acá en la Ciudad de México, pero también refleja la situación de los centros de rehabilitación en general a nivel nacional. Rehabilitación de adicciones, pues algunos son irregulares, otros pues sí tienen los permisos. Día de hoy se registró un incendio en uno de estos centros de rehabilitación de adicciones en Topilejo, alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, y dentro de esta alcaldía, pues en una zona bastante alejada, como la propia alcaldesa de Tlalpan reconoció. Bueno, este incendio dejó un saldo de 5 personas fallecidas y 6 más intoxicadas, 2 de ellas en estado crítico. Se hablaba con uno de los sobrevivientes y bueno, de acuerdo con su versión, el incendio inició porque las personas estaban protestando porque no se les quería dar de comer, entonces el incendio se descontroló. Este fuego se originó en la zona de dormitorios donde colchones y muebles fueron consumidos por las llamas. Las autoridades no descartan que el siniestro haya sido provocado en un intento de motín. Estas fueron las primeras versiones. Ya hablando uno de ellos, pues daba cuenta que era una protesta contra la falta de alimentos. Elementos de la Secretaría de Seguridad y obviamente del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar. Al llegar encontraron a varios internos inconscientes y solicitaron el apoyo médico. Los paramédicos fueron los que confirmaron el fallecimiento de 5 personas por inhalación de monóxido de carbono. 6 sobrevivientes recibieron atención en el sitio, mientras que la zona quedó acordonada para peritajes hasta el momento. Este centro de rehabilitación operaba con varios internos. Autoridades ministeriales ya investigan su funcionamiento y medidas de seguridad. También uno de los datos que más ha saltado es que no tenía los permisos adecuados. La jefa de gobierno, Clara Brugada, expresó su solidaridad con las víctimas. La leo: nos solidarizamos con las familias de las personas que perdieron la vida. La Secretaría de Salud ya brinda atención a las personas heridas. Miriam Ursúa, la titular de Protección Civil, señaló que la Fiscalía de la Ciudad de México determinará como tal las causas exactas de este incendio. Sí, ella también, después del incendio, decía que pues no estaba descartada esta parte del motín, entonces pues seguiremos acá pendientes de qué información se da a conocer sobre este incendio que dejó a 5 personas sin vida y además ya hay también detenidos. Vamos ahora, Dul, con una información que dan a conocer el día de hoy en la conferencia matutina. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, Iván Escalante, informó que se llegó a un acuerdo con la productora Ocesa para poner fin al cobro de comisiones del sistema de consumo cashless dentro de los festivales y conciertos. ¿Qué es este sistema, este método de pago? Bueno, es una pulsera que si tú vas a algún concierto, pues
pagas cierta cantidad para que la pongan en la pulsera, y con esa pulsera pagas comida y bebidas, lo que quieras ahí adquirir. Y pues sí ha sido molesta esta forma de pago, porque si tú no pides en ese mismo día tu reembolso, pues tienes que hacer la petición pues en línea, en una plataforma web, y tarda varios días en que llegue ese dinero. Lo que ha planteado el titular de la Profeco es que pues prácticamente utilizar ese tipo de pulseras significa pagar por consumir, porque este brazalete sí tiene un precio, está brandeada, es decir, tiene el logotipo del evento, y con eso pues los consumidores le están dando promoción, además pues de que sí cobran por regresarte tu dinero, como les comentaba, si no piden el reembolso el mismo día, ¿no?, del evento. El titular de la Profeco planteó: nosotros no estamos de acuerdo en que tengas que pagar para consumir, porque esa tarjeta, lo que les comentaba, tiene un precio, y lo que significa también es que le están dando promoción al evento. Desde la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario indicó que OCESA se comprometió a ya no vender el dispositivo cashless ni a cobrar comisión alguna por la precarga ni por el retorno de dinero en festivales u otros eventos, ya que Banamex, el banco que ponía la imagen del dispositivo, no era quien realizaba las transferencias y solo actuaba como patrocinador. Iván Escalante también precisó al salir de Palacio Nacional que el sistema sí continuará, pero que ya no se van a cobrar las recargas de dinero o por retirar lo que sobre. Este sistema pues será comúnmente utilizado en grandes festivales de música como el Vive Latino, el Corona Capital o el EDC, que fue hace unos días. También señaló que la Profeco y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, sostendrán reuniones para definir en próximos días nuevas regulaciones que protejan a los consumidores. Todavía eventos como el Vive Latino van a continuar implementando este sistema en la espera de que pues establezcan las nuevas medidas. Como te decía, Dul, este sistema pues sí ha sumado críticas por la dificultad para retirar el dinero restante al finalizar los eventos, y pues que todavía te cobran una comisión para obtener estos reembolsos. Entonces es la información que da a conocer esta mañana el titular de la Profeco. Así es, son unas ratas, dice Dud Mata. Y con esto nos despedimos, con esta rima. Gracias por haber estado con nosotras este lunes, este inicio de semana. Ilse García, gracias en producción, Ana de la Torre en diseño y Luis Mata en operaciones. Que tengan excelente noche, descansen, nos vemos mañana.